Bueno, la llamada por el gobierno ley antibloqueo es en realidad una ley para profundizar de manera drástica el entreguismo nacional que viene llevando adelante el gobierno de Maduro y las Fuerzas Armadas, y para privatizaciones en masa. El argumento es hacer frente a las diversas sanciones que tiene encima el país. Efectivamente, Venezuela está sometida a diversas sanciones por parte de Estados Unidos y de varias potencias europeas. Al país se le han confiscado bienes en el exterior, como empresas importantísimas como Citgo en Estados Unidos, como Monómeros en Colombia. Le han retenido recursos de pagos que le corresponden al país por venta de petróleo. Recursos en oro que están en bancos de Inglaterra se niegan a devolvérselos al país. Hay sanciones para quienes acepten renegociar la deuda externa con Venezuela o prestarle créditos, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de sanciones de claro corte imperialista, ¿no?, por parte de Estados Unidos y las diversas potencias europeas, cuyo objetivo es desplazar al gobierno actual y colocar en su lugar un gobierno a conveniencia de los Estados Unidos. Sin embargo, la respuesta del gobierno es una respuesta, podríamos decir, por derecha, bastante reaccionaria, porque en realidad le da manos libres al presidente de la República para básicamente dejar sin efecto toda una serie de garantías y de derechos consagrados en la Constitución Nacional que tienen que ver con el interés nacional y con intereses de las mayorías obreras y populares. Por ejemplo, con esta ley, el presidente de la República puede, por su propia cuenta, sin pasar por ninguna institución, incluso siquiera sin hacer público, puede acordar contratos para inversiones privadas, tanto nacionales o extranjeras, en el país. Puede dejar sin efecto leyes o normas que considere que son un obstáculo para esta inversión privada, nacional y extranjera. Puede dejar sin efecto nacionalizaciones, estatizaciones que se hayan hecho anteriormente. Puede el presidente de la República con esto ampliar y profundizar la inversión privada, nacional y extranjera en el sector petrolero. Con esta ley, incluso el Estado venezolano renuncia a que las diferencias que haya con los capitales transnacionales sean resueltas en tribunales nacionales, y al contrario se establece que se resuelvan en tribunales internacionales. Por lo general, tribunales de los mismos países de donde son originarios los capitales transnacionales que invertirían en el país. Además de eso, el gobierno puede también entregar, se me olvidaba, en concesión o incluso avanzar en privatizar activos nacionales, empresas nacionales. Todo esto lo puede hacer el presidente de la República con esta ley en la más perfecta secretismo. O sea, la ley establece que con el argumento de burlar las sanciones estadounidenses, se establece que todo esto se puede hacer en secreto, es decir, totalmente a espaldas del pueblo venezolano. Es decir, nadie en el país va a tener acceso a saber qué se negocia, qué se entrega, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Incluso establece penas para quienes insistan en el acceso público a esta información. Ese es el contenido tan drástico de esta ley llamada antibloqueo por parte del gobierno nacional, que además fue aprobada en condiciones totalmente, ya no digamos antidemocráticas, sino incluso escandalosas, porque fue aprobada primero por una llamada Asamblea Nacional Constituyente, que es una farsa, porque no tiene ninguna característica siquiera de una Asamblea Nacional Constituyente. Además fue electa mediante un fraude electoral enorme. El gobierno declaró una cantidad de votos que nunca publicó, nunca dio pruebas. Además de eso, incluso a los miembros de esa farsa de Asamblea Nacional Constituyente, a los miembros ni siquiera se les dio acceso al documento sobre el cual iban a votar. Solamente el mismo día de la votación pudieron oír del presidente de ese organismo la lectura
en bloque de todos los artículos de esa ley. Incluso a miembros de ese organismo que ya públicamente habían manifestado que no estarían de acuerdo con un documento de ese tipo, se les impidió viajar para asistir a la sesión, y a algunos incluso directamente se les impidió entrar al recinto donde se iba a votar. En esas condiciones incluso se aprobó esta ley totalmente reaccionaria, antinacional, antiobrera y antipopular. La situación por la que atravesamos los trabajadores venezolanos y el pueblo pobre es drástica, es de una catástrofe económica y social muy fuerte. Es la peor crisis en toda la historia del capitalismo venezolano. Nosotros llevamos años de brutales ajustes por parte del gobierno nacional, lo que luego se vino a profundizar con las sanciones imperialistas a las que hacía referencia hace rato. Desde 2014 más o menos en adelante, el gobierno tuvo toda una primera etapa de varios años de ajuste que podríamos llamar por vía inflacionaria, porque ante una reducción fuerte de los ingresos nacionales, el gobierno optó por destinar esos pocos recursos que tenía, optó por destinarlos al capital financiero internacional mediante el pago de la deuda externa, grandes pagos de la deuda externa, así como permitió la continuidad de la fuga de capitales hacia el exterior por parte de diversos sectores empresariales, incluyendo todos los grandes sectores asociados a la burocracia gubernamental. Esta salida en masa de los pocos recursos, de los pocos dólares que iba teniendo el país, tanto hacia los capitales, hacia el capital financiero internacional vía deuda externa, como la fuga de los propios capitales nacionales, tuvo como consecuencias la profundización de la escasez en el país, que la inflación fuera cada vez mayor, porque el país se quedaba sin los recursos necesarios para importar cuestiones básicas como alimentos, medicinas, materias primas, insumos para los hospitales, para las escuelas, para las universidades, para las empresas públicas, etcétera, etcétera. Luego de estos años de primera etapa de ajuste hiperinflacionario, el gobierno giró a un ajuste más ortodoxo, más claramente neoliberal, porque incluyó nuevas mega devaluaciones brutales del bolívar, incluyó la liberación de la circulación del dólar, incluyó también en los hechos liberación de precios, legalizando los precios hiperinflacionarios, ya estábamos en etapa de hiperinflación, incluyó un ataque a las conquistas de décadas de lucha de la clase trabajadora. Por ejemplo, por el decreto 2792, las contrataciones colectivas quedaron virtualmente suspendidas, tanto en el sector público como en el sector privado de la economía. Es decir, las relaciones laborales volvieron a principios del siglo XX, donde prácticamente no había legislación que protegiera los derechos de los trabajadores, sino que todo queda a potestad del empresario. Eso se hizo, o del patrón, en el caso del sector público. Todo esto se hizo por decreto. Esta es la situación a la que estamos sometidos los trabajadores venezolanos, que nos ha llevado a que, por ejemplo, el día de hoy, el salario mínimo mensual es menos de $1, así como se oye. O sea, el salario mínimo mensual de un trabajador en Venezuela es menos de $1. Esta situación, que ha implicado una expansión de la pobreza de manera brutal, múltiples situaciones de desespero, de dramas sociales, de tragedias de millones de familias, la huida en masa de millones de trabajadores que se van del país huyendo de la pobreza, toda esta situación vino a profundizarse desde 2017, con mucha más fuerza en 2018 y luego 2019, con las sanciones imperialistas que buscan terminar de estrangular la economía nacional, profundizando los padecimientos fundamentalmente de la clase trabajadora y los sectores populares. Eso también se lleva. Y toda esta destrucción del salario, o sea, prácticamente salario cero, toda esta destrucción de los derechos laborales, de las conquistas que costaron décadas de lucha, se ha hecho, por supuesto, con un giro profundamente represivo y autoritario desde hace ya varios años por parte del gobierno nacional. Eso ha implicado que son decenas los dirigentes sindicales,
trabajadores comunes, activistas, que terminan siendo objeto de distintos niveles de represión y de persecución en sus lugares de trabajo o incluso en sus casas. Estamos hablando de trabajadores presos por asistir a una asamblea, por querer organizar una acción de lucha, incluso por quejarse por sus redes sociales de la violación de sus derechos laborales. Han llevado presos trabajadores por eso. Implica incluso el intento de someter a tribunales militares a trabajadores que enfrentan la represión. En los sectores populares también estamos hablando de decenas de habitantes de comunidades que están presos porque salieron a trancar una calle exigiendo servicios públicos que están por el suelo. Esta es la situación. Junto al ajuste, a los diversos ajustes económicos brutales, hay también una política sistemática de represión y de violación de libertades democráticas elementales. Desde la perspectiva que sostenemos en la Liga de Trabajadores por el Socialismo, la LTS, la única salida progresiva a esta situación puede venir de la movilización obrera y popular. No hay ninguna salida progresiva, ni de la mano del gobierno nacional, por supuesto, que es el verdugo del pueblo venezolano, ni de la mano de la oposición de derecha subordinada al imperialismo, que es también verdugo de los intereses nacionales y de las mayorías trabajadoras y populares, porque así como el gobierno nacional nos somete a sus planes de ajuste y a su represión, el imperialismo estrangula más la economía nacional para profundizar nuestras penurias y además quiere poner un gobierno títere con un programa económico igual o peor de entreguista que el actual y que también se va a sostener con toda seguridad sobre la represión. Entonces, la movilización obrera y popular, independiente de ambos enemigos que tenemos, para imponer mediante la movilización un plan de emergencia obrero y popular, un plan cuyas medidas respondan a poner por delante los intereses de las mayorías trabajadoras y populares, porque hasta ahora lo que se viene imponiendo son los intereses de los grandes capitales, bien sea el capital financiero internacional, el capital transnacional con inversiones en el país, el capital criollo con sus negocios aquí o con el que fugó todos los dólares y la alta burocracia gubernamental ligada por distintas vías y negocios a estos sectores.